Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Muy buenos días, ¿cómo están? Feliz año nuevo, feliz 2025 para todos. Nosotros, como lo prometimos, en enero y en febrero vamos a seguir. Código Campo no se toma vacaciones, así que nos van a tener que soportar cada sábado en el aire de Radio Costa Paraná en el 88.1, la radio pública de la ciudad, donde se origina Código Campo, pero también en FM 104.5 Campo y Ciudad de Villaguay, FM Impacto Rural de Caseros, Radio Franca de Concepción del Uruguay, FM Sol de Crespo, FM Las Chacras de Villa Paranacito, Radio Libertad de Victoria en el 92.1, Radio Litoral de Viale en el 95.1, Radio Integración de Federal en el 90.5 y Radio Siglo XXI Digital de Asencamp. También nos pueden escuchar por 4 sitios digitales cuando quieran, en la radiodelcampo.com.ar, campoyciudad.com.ar, solnoticias.com.ar y por supuesto en códigocampo.com.ar. La felicidad que sea constante, que nos vaya bien, que tengamos salud, que nos llevemos bien con la familia, que no haya perturbaciones en ese sentido y por supuesto que el bolsillo nos acompañe, que nos vaya bien en el bolsillo. El dinero, no es que uno sea materialista, pero el dinero da un equilibrio. El dinero, estoy diciendo, vivir con dignidad. No estoy hablando de millonarios, ni multimillonarios, nada por el estilo. Que el laburo, que el trabajo, que el esfuerzo que uno pone en ese trabajo tenga los frutos rinda los frutos para que la vida de cada uno de nosotros sea lo más digna posible. En ese sentido yo creo que el dinerito lleva a un equilibrio también emocional. Así que estos son los deseos de nuestro programa Código Campo para todos ustedes. Además, por supuesto, de agradecerles la audiencia durante todo el año que recién se va, que esperemos sea la misma en este 2025 que recién se inicia. A propósito de esto, de este 2025 que recién se inicia, nosotros vamos a tener un par de entrevistas hoy. La primera va a ser con Ignacio Truco, que es economista, es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y también lo vamos a llamar a Fabricio Orsic, que es el responsable del área de ganadería de la cooperativa La Ganadera de Ramírez. Con Orsic vamos a hablar obviamente de lo que fue el 2024 ganadero para nuestra provincia y también, qué es lo que se puede prever para este año en términos de producción ganadera, en términos de comercialización, en términos de si van a mejorar los precios, cuál puede ser la proyección para los precios de la góndola para el consumidor final. Y con Ignacio Truco lo que vamos a hacer es un análisis de la macroeconomía de este 2024 y de este 2025 que recién se inicia, como decíamos. ¿Por qué esto? Porque en el sector agropecuario se está dando un combo que es bastante complicado, bastante difícil. Uno podría decir, como habitualmente utilizan en las redacciones periodísticas, es un combo letal. Quizá no lo sea tanto, pero sí es complicado. ¿Por qué? Porque los productores están enfrentando, por un lado, una situación de precios en baja, precios internacionales de los commodities en baja, de los granos sobre todo, los costos altos, los costos de los insumos siguen estando en dólares en un precio alto. Y el tercer punto, o el tercer elemento que hay que analizar es la situación esta de este dólar o de este peso revaluado, lo que hace que muchos sostengan que el dólar
está barato en la Argentina, y nosotros, los que tenemos ya algunos años, sabemos lo que sucede cuando el dólar está barato en la Argentina. No es que esté proponiendo una devaluación, porque las devaluaciones también tienen su efecto muy duro, sobre todo en los sectores de ingresos fijos, o los sectores, ni hablar de aquellos sectores que no tienen ingresos, que están en una situación muy muy complicada. Pero decía, estos tres elementos, precios a la baja, costos altos y dólar planchado, hace que se empiecen a expresar algunas voces, se empiecen a elevar algunas voces de preocupación sobre el impacto que este trípode va a tener en la producción, sobre todo la producción agrícola de esta campaña. La Mesa de Enlace de Entre Ríos, en este sentido, manifestó en un comunicado conocido en los últimos días su preocupación ante la situación que atraviesa el sector agrícola provincial, y cita dos fuentes, una, un informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, y la otra, otro informe periódico que realiza la FADA. La FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. En el informe de la Bolsa de Cereales entrerriana, remarcan las entidades agropecuarias que integran la mesa de enlace, se destaca que los principales cultivos presentan márgenes negativos al comparar los rendimientos históricos promedio con los rendimientos de indiferencia en campos arrendados actuales. Hay que recordar, nunca está de más, que la agricultura, el 70-80% de la agricultura de Entre Ríos se hace en campos arrendados, y eso por supuesto eleva los costos para los productores. En la soja de primera, para que tengan una idea, el rendimiento promedio histórico en Entre Ríos es de 23,9 quintales por hectárea, mientras que el rendimiento de indiferencia con arrendamiento se ubica hoy en 28,8 quintales. Esto proyecta un quebranto de casi 5%, el 9,4%, de casi 5 quintales, quiero decir, el 4,9 quintales por hectárea. En la soja de segundo, en tanto, el promedio histórico es de 19,8 quintales por hectárea, frente a un rendimiento de indiferencia actual de 22,1 quintales por hectárea, lo que implica una pérdida por hectárea de 2.300 kilos. En trigo, además, el promedio histórico es de 28,4 quintales por hectárea, mientras que el rendimiento de indiferencia actual es de 36,6 quintales. Esto significa que hay una pérdida estimada en 8.200 kilos, en 8,2 quintales por hectárea. Estos números son realmente demoledores, ¿no? Porque hay que repasar muchos años, muchas campañas para ver cuándo la soja, sea de primera o de segunda, no haya dado plata en Entre Ríos al productor que alquila el campo donde produce. Esto yo creo que es una situación inédita. Los números, insisto, con campos arrendados están en rojo, y en campo propio la cosa debe andar muy muy finita, muy muy finita. Por esta razón, la Bolsa de Cereales, no, la Mesa de Enlace de Entre Ríos, elaboró este informe, este comunicado, para de alguna manera encender bien luces amarillas de alerta, porque a esta situación de rentabilidad, de falta de rentabilidad, se suma que la presión impositiva en el país en general y en la provincia en particular sigue siendo alta. El informe de FADA, que hacíamos alusión, habla de que los distintos niveles del Estado, sea nacional, provincial o municipal, retienen en total el 65% de la renta agrícola de los productores entrerrianos. El porcentaje en Entre Ríos, incluso este 65%, es más alto, superior al promedio nacional, que se ubica en 64,3%. Esto significa que que 2/3 de la ganancia de la renta del campo van al Estado, sea nacional, provincial y municipal. Ante este escenario, obviamente, los dirigentes gremiales plantean, en primer lugar, una rebaja de la presión fiscal, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Este es el escenario que están atravesando en este enero que recién se inicia, y a mí me parece que, sobre todo a nivel nacional, vamos a tener cada vez más quejas respecto de esta ecuación
económica negativa que tienen los productores y que evidentemente una de las consecuencias nada deseables, por cierto, lo hablábamos hace unos días con Matías Martiarena de Federación Agraria, una de las consecuencias negativas es el eventual endeudamiento que puedan llegar a tener que acceder los productores para no perder más plata, y el endeudamiento finalmente genera problemas muy graves, muy difíciles. Y de esto los que tenemos algunos años ya nos acordamos muy bien de lo que pasó en los años 90, donde la crisis del endeudamiento de los productores fue muy muy fuerte, hubo muchos remates, hubo muchas dificultades. Me parece que va a haber que prestarle atención a estas luces amarillas que en el semáforo de la producción ya están encendidas. Vamos a ver qué hacen los gobiernos, tanto el de la nación como el de la provincia. Bueno, sobre estos temas y sobre la macro en general vamos a hablar con nuestro primer entrevistado, Ignacio Trucco. Vamos a escuchar un poquito de música que hemos preparado para todos ustedes y después sí, lo llamamos a Trucco. Mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá en mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz, algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento llamame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá en mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz, algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo, quiero yo, quiero yo. Estás escuchando
Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Lo anticipábamos en el inicio de Código Campo, hay signos de preocupación, diría yo, entre los productores agropecuarios entrerrianos y por supuesto de todo el país, a raíz de esta suerte de combo complicadito que es precios a la baja, precios internacionales de los granos a la baja, costos altos, sobre todo los insumos, que si bien dicen algunos que han bajado un poquito, siguen en niveles elevados. Y esta cuestión del dólar, esta apreciación o reapreciación del peso que hace que para algunos, para el gobierno entre otros, es un éxito tener prácticamente nada de brecha, pero otros sostienen que el precio del dólar está barato para que sea rentable para los productores agropecuarios. Mucha gente debe saber que los productores en general o las empresas exportadoras más que los productores, cuando está el peso muy sobrevaluado, piden devaluación. Bueno, de todo esto tiene que ver la macroeconomía. Ha habido esta semana además un comunicado de la Mesa de Enlace de Entre Ríos donde alertan sobre la baja rentabilidad y en algunos casos como la soja, la nula rentabilidad. Es increíble que no haya rentabilidad con la soja, ¿no? Bueno, de todos estos temitas vamos a hablar con un especialista que es Ignacio Truco, doctor en Economía por la Universidad Nacional de Rosario, docente en la UNER, en la Facultad de Ciencias Económicas, quien nos va a tratar, o a quien les vamos a pedir que nos ayude a entender esta realidad, esta actualidad económica. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido a Código Campo, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. Bueno, en principio, este combo, decíamos, de precios bajos, costos altos, dólar planchado, ¿cómo estaría afectando a la producción en general y al campo en particular? Mirá, yo creo que la experiencia que tenemos es bastante elocuente, digamos, ¿no? No es la primera vez que pasa este combo. Y en general tiene que ver con la orientación más financiera, ¿no? Claro. Del programa económico. Porque el tipo de cambio tiene como dos. Podría venir por el lado de las finanzas. A ver si se me escucha. Ahora sí, decías que el tipo de cambio tiene... No, tiene dos costados, ¿no? Uno que es financiero, o sea, hay movimientos que se deben por razones financieras y otro por razones comerciales, ¿no? Y se afectan mutuamente. Por supuesto, tienen influencia mutua. Por ejemplo, digamos, arranquemos por el caso contrario, ¿no? Entre el 2002, 2003, después de la crisis del 2001, cuando hubo un aumento fuerte de los términos de intercambio a nivel internacional para los países exportadores de materias primas, los tipos de cambio, por razones comerciales, en Argentina, por ejemplo, empezó a partir de un momento a apreciarse, ¿no? Hubo una apreciación cambiaria que estuvo vinculada con el ingreso de divisas provocada, digamos, por la mejor posición internacional del país, ¿no? Claro. Se vendía sus productos más caros que antes, en relación a lo que compraba, ¿no? Pero a la inversa hubo momentos en donde dominaron las finanzas, digamos, ¿no? Entonces los ingresos de capitales en determinadas condiciones generaron una apreciación cambiaria, ¿no? Por ejemplo, en el 76, entre el 76 y el 81, entre el 91 y el 98, 99 más o menos, incluso hasta el 2001, en el 2016, hasta el 2018 y hoy actualmente otra vez, ¿no? Son momentos donde hay ingresos de capitales sobre la base de tasas de interés, títulos denominados en pesos muy altas. Claro. ¿No? Vos comprás un bono del Estado o ponés un plazo fijo o comprás, no sé, cualquier activo, digamos, nacional denominado en pesos y eso te rinde un interés muy alto con un dólar a la baja. Claro. Y en la medida en que entran capitales, cada vez más capitales para aprovechar esa tasa de interés alta, más baja el tipo de cambio y refuerza de algún modo el ciclo de apreciación financiera. ¿Esto es lo que comúnmente se llama bicicleta financiera? Exactamente, se llama bicicleta financiera, plata dulce, digamos, tiene un montón de términos que se han, digamos, ya penetraron un poco en el lenguaje popular porque son realmente muy, muy marcados, digamos, ¿no? Tienen como
como características muy notables y que incluso no son frecuentes en el resto del mundo, digamos. Es muy raro, incluso si uno lo compara con los países de América Latina, encontrar este tipo de ciclos de apreciación financiera tan volátiles, ¿no? Con periodos donde se ponen tan altas las tasas de interés y después se ponen muy bajas, porque cuando viene una devaluación de tipo financiera nuevamente, hace que las tasas de interés se pongan negativas en dólares, ¿no? Claro. Este carry trade o bicicleta financiera, como lo quieran llamar, en los países periféricos o subdesarrollados. ¿Por qué? Porque de algún modo tienen que pagar una tasa de interés en dólares un poco más alta que la internacional, ¿no? Es lo que podemos ver en Brasil. O sea, Brasil siempre tiene una tasa de interés en dólares relativamente más alta. Que puede ir entre el 9, 10, 11, 12%, ¿no? Pero el tema es que va ahí, ¿no? Entre el 9 y el 12%, no entre el más 70 y el menos 70. ¿No? Son ciclos mucho más estables. Eso tiene costos, por supuesto. Tener una tasa de interés alta en dólares es costoso, porque no solamente tiene tasa de interés en dólares alta quien pone, apuesta a eso, a la moneda local, sino también quien tiene que pagar, ¿no? Es decir, los que producen. Es un esquema macroeconómico que penaliza la producción y beneficia a la colocación financiera, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo no solamente en el sector agropecuario, en toda la economía real, pero fundamentalmente en el sector agropecuario, que tiene una particularidad, que por supuesto tiene que financiar a tasas muy altas, en este caso, o sea, del 30% anual en dólares o más, o por ahí, y al mismo tiempo tiene el precio de su principal producto en un ciclo a la baja, ¿no? Todavía está en niveles altos en relación a los precios internacionales históricos, pero a la baja del 2002, ¿no? Del 2022. Sí. En 2022 mediados viene bajando y parece que no va a frenar esa bajada. Hay que ver, digamos, cómo evoluciona. Ahí ya entramos en el terreno un poco de la especulación. Exacto. Pero no es. Y uno de los elementos que tiene, digamos, el sector agropecuario es que, por supuesto, tiene una parte de sus costos que están dolarizados y otros costos que son en pesos, digamos. Y en la medida en que se revaloriza, ¿no?, el tipo de cambio, los costos en pesos se encarecen y pierden parte de la competitividad que tienen por ese lado. Claro. Y después también hay que decirlo que no todo el campo argentino es la pampa húmeda, digamos, ¿no? La zona núcleo. Exactamente. Entonces, vos tenés rentabilidades muy altas en algunas regiones y muy bajas en otras, digamos, ¿no? O sea, muy bajas, digamos, que son más normales, digamos. Y más todavía en el caso de Entre Ríos, que Entre Ríos tiene una zona con suelos de alta productividad, pero después la mayor parte de la provincia tiene suelos de menor calidad, entonces la producción es menor. Esto impacta, claro, eso impacta muchísimo más. Te diría que ya incluso en la provincia de Córdoba ya tenés también rindes menores, digamos, y requieren más tecnología, más energía, más costos, digamos, operativos. O sea que es un campo muy diverso y por lo tanto con estas políticas de tasas de interés altas, que cruzan, digamos, transversalmente a todos, empiezan a generar problemas, ¿no? Pero creo que lo fundamental es eso, es ese combo que vos mencionabas, de tasas de interés en dólares muy altas, precios a la baja, y bueno, ahí ya te da un poco la ecuación, ¿no? Ahora, Ignacio, en la Argentina es muy difícil prever qué va a pasar mañana, ¿no? Pero digo, este esquema claramente profinanciero que ha adoptado el gobierno nacional, ¿crees que se va a mantener a lo largo del tiempo o en algún momento va a haber una modificación? Porque acá hay una cuestión económica por un lado y política por otro. ¿Qué imaginás? Mirá, yo lo que te podría decir allí es que esto que se produce desde el lado financiero empieza a tener efectos desde el punto de vista comercial, o por lo que podríamos llamar desde el lado de la cuenta corriente del balance de pagos, ¿no? Entonces, a medida que el dólar es barato, que se pone barato por razones financieras, empieza a motivar, digamos, importaciones. En la medida en que la actividad económica no levante y quede más o menos deprimida, eso tarda un poco más.
pero empiezan a aparecer otras cuentas del balance de pagos, por ejemplo, el turismo, el consumo de bienes de lujo, etcétera, que rápidamente ponen en negativa la cuenta corriente. Hoy ya está en negativa, o sea, en el balance de pagos todavía no lo vemos, pero en el balance cambiario sí, y uno puede ver la serie entera del balance cambiario y se nota claramente, digamos, esa necesidad de financiamiento que recién empieza, ¿no? Probablemente tengamos un enero con una salida masiva, digamos, de divisas a través del turismo. Sí, claro. Y bueno, y en la medida en que haya un poquitito de actividad económica, eso se va a notar en las importaciones. La recuperación de la que se habla normalmente en los medios de comunicación es una recuperación de un piso que es una crisis, digamos, de las más grandes que hemos vivido. Y todavía estamos ahí, digamos, en niveles que no superan los promedios del 2023, que fue un año malo, digamos, por una sequía enorme. O sea que la actividad económica todavía no está en un nivel relativamente normal, digamos, ¿no? Todavía está por debajo de lo normal. Si quisiese llegar a un nivel normal, no te digo un nivel de actividad muy alto, ya implicaría una enorme cantidad de importaciones con este tipo de cambio, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen las dudas, ¿no? Aparecen las dudas, che, vos estás apreciando el dólar desde el punto de vista financiero, estás prometiendo una cantidad de dólares enorme, eso se ve reflejado en el aumento de la deuda pública en pesos. O sea, uno de los activos que podríamos llamar así como la contraparte, digamos, de esa revalorización financiera son los títulos de deuda en pesos, que pasaron de 80.000 millones de dólares a 180.000 millones de dólares, casi 100.000 millones de dólares entre diciembre y diciembre, ¿no? Eso significa que hay 100.000 millones de dólares, o mejor dicho, hay títulos que hoy pueden comprar en el mercado 100.000 millones de dólares más que antes, digamos, ¿no? Es un poder de compra en moneda dura que está ahí, digamos, latente, expresado en títulos de deuda. Bien. Entonces, la sostenibilidad depende, por lo tanto, es cómo financias eso, ¿no? Cómo financias tanto la cuenta corriente como esta apreciación financiera. Financiar, me refiero a si sigue habiendo ingresos de dólares en el futuro. Y eso es una incógnita. Pueden venir por el lado de la cuenta financiera, es decir, por el lado del ingreso de capitales, deuda externa, especuladores internacionales, incluso los propios ahorros en dólares de los argentinos, digamos, que tenemos atesorados en billetes y monedas. Digamos, esas fuentes pueden estar, que sería patear la cosa para más adelante y generar más inestabilidad a futuro, o eventualmente podría haber un flujo de dólares que podría venir del sector minero o hidrocarburífero, o una mejora en los términos de intercambio de los productos agroindustriales. Bien. Y eso ya es más dudoso porque, bueno, se requiere más tiempo, también se requieren inversiones, o sea que se requieren salidas de capital, y los términos de intercambio no parecerían acompañar algo por el estilo. Así que hay dudas en respecto a la sostenibilidad y dudas serias, digamos, ¿no? Bien, si esas dudas se profundizan y se convierten en certezas, la consecuencia sería una devaluación. Sobre todo una devaluación financiera, es decir, el tipo de cambio libre va a ir más rápido que los precios locales, ¿no? Hasta ahora los precios internos en pesos iban mucho más rápido, se aceleraban más que el tipo de cambio. Entonces hubo un encarecimiento muy fuerte de la economía argentina en dólares, que es lo que estamos charlando ahora. Claro. Si hay un clima de desconfianza, si el clima se invierte y hay una corrida contra el peso, básicamente, entonces el tipo de cambio va a ir más rápido que los precios, devaluando de algún modo todos los bienes y servicios y abaratando la economía en dólares. Bien. Volviendo al tema de los números de los productores, ¿no? Decíamos al inicio de esta charla que ya hay quejas, hay preocupación, porque la rentabilidad es negativa. ¿Algún sector del propio campo, de este campo tan diverso que hay en la Argentina, que dice que la solución a esta falta de rentabilidad, teniendo en cuenta que los precios no los fija ni la Argentina ni el gobierno, que los insumos es difícil que bajen, dicen, bueno, o reclaman, nosotros queremos menos impuestos. ¿Con menos impuestos la rentabilidad mejora y en todo caso es posible menos impuestos en este escenario? Sí, es un tema complejo porque tiene varias aristas, pero hay que tomar una comparación. En los 90,
para tener una perspectiva un poco más también comparada, en los 90, cuando este escenario se repetía, digamos, con tipo de cambio financiero, ¿no? Con una tasa de interés alta en dólares y baja en tipo de cambio muy apreciado, no había retenciones y el campo sufrió igual las mismas consecuencias. Claro, ¿no? claro, o sea, claro. La base tiene que ver con el aspecto más cambiario y financiero. Esa sería la base de la situación crítica que estamos viviendo hoy en día. No obstante ello, evidentemente, si el campo o los distintos tipos de productores reciben una menor presión impositiva, pueden mejorar la rentabilidad, al menos transitoriamente. El tema es que las retenciones tienen dos funciones que también son ponderadas por cualquier gobierno, digamos, ¿no? Una función que es más discutible, que es la función, digamos, recaudatoria. En Argentina, digamos, los derechos de exportación se utilizan como un mecanismo para recaudar impositivamente, y eso contrasta bastante con la experiencia internacional, en donde prácticamente no se usan los derechos de exportación como para financiar el fisco, digamos, ¿no? Claro. Y en contraposición a eso, en Argentina se cobran muy pocos impuestos a los ingresos, digamos, ¿no? Tenemos un impuesto a las ganancias que es relativamente bajo. Entonces, vos no cobras impuestos de los ingresos y cobras impuestos de las exportaciones. Y eso genera un problema. Pero también tienen otra función las retenciones, que es intervenir en el precio de los alimentos, digamos, ¿no? Desacoplar los precios de los alimentos de los precios internacionales. Y bueno, ahí es donde creo yo que es la clave de eso, digamos que ese es uno de los problemas claves de la economía argentina. Es decir, cuál es el régimen institucional para ponernos de acuerdo acerca de cómo mantener una canasta básica y sobre todo una serie de productos fundamentales en un determinado costo para las familias, que representan una cantidad de horas de trabajo, por decirlo de una manera, y al mismo tiempo garantizar cierta rentabilidad del sector agropecuario. Esa cuestión fue un problema. Desde la 125, que fue como el punto inicial, digamos, de esa conflictividad, hasta el día de la fecha no se ha podido resolver. Claro. Y ahí está la cuestión, ¿no? Es un problema más institucional, te diría. Bien. Ignacio, en este esquema económico que impulsa y sostiene el gobierno de Javier Milei, ¿es posible que, como pasó en los 90, haya un proceso de endeudamiento de los productores en generales, pero sobre todo en el campo? Y yo creo que están haciendo todo lo posible para que sea así, digamos, ¿no? Es muy normal que en momentos de iliquidez o con caída del valor de la venta o las necesidades propias, digamos, del negocio, la deuda la deuda es normal, ¿no? Uno toma deuda todo el tiempo para los negocios económicos. Sí, claro. El problema es la tasa de interés. Si la tasa de interés es del 35% en dólares anual, entonces ya se pone difícil la tremendo, cosa, ¿no? Claro, es tremendo. Entonces, en realidad ahí lo que está pasando es que hay una gran transferencia de rentas desde el sector productivo al sector financiero. Eso ahí no tiene mucho futuro, digamos, ¿no? Cualquier negocio incluso, digamos, que vos veas cuánto tenés que pagar la tasa de interés con un dólar a la baja, así, yo no me conviene, digamos, ¿no? O sea, el problema es que el sector agropecuario tiene que producir sí o sí. En realidad, todos los sectores, pero hay sectores donde vos podés, por ejemplo, convertirte en un importador, ¿no? Un industrial que a veces se pasa a ser importador y entonces por ahí tiene mecanismos para adaptarse con todos los costos que eso implica, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, el productor agropecuario no se puede convertir en un importador, sigue siendo un exportador, tiene que mantener, digamos, de algún modo la actividad y en estas condiciones el peso, digamos, del costo financiero se pone alto, digamos. Bien, Ignacio, por eso uno ve ese tipo de noticias, digamos, de empresas que empiezan a tener problemas financieros, ¿no? Como apareció en el caso de Agropatel y bueno, son típicas situaciones de una economía en donde tenés precios a la baja y tasas de interés en dólares muy altas. Claro, la primera reflexión es que si a los Grobos le pasa esto, ¿qué le queda al pobre chacarero, no? Claro, sí, por ahí el chacarero, si no está tan endeudado y tiene que trabajar, digamos, con capital propio y más o menos la va llevando, va zafando. Zafa, digamos, no tiene ese problema de financiero, pero probablemente tenga una rentabilidad muy baja o
o tenga que revisar sus propias compras a la baja, y eso también genera impactos. Claro. No es inocuo, o sea, no es inocuo para la producción tener una tasa de interés del 30% anual. Eso no. Fijémonos en Brasil. Brasil tiene una tasa de interés del 9 al 11, dependiendo del momento, y así todo eso le genera ciertos límites, ¿no? O sea, Brasil tiene que pagar un costo, que son las reservas que tiene acumuladas. Claro. Ahora, cuando se aplicaron estos programas, estoy pensando desde el Rodrigazo para acá, yo tengo 64 años, o sea que me acuerdo bien del Rodrigazo, tenía 14. Después, Martínez de Oz, después Domingo Cavallo, por tomar tres momentos históricos o los más duros, digamos. Siempre cuando pasaron estas cosas, los gobiernos persistieron en la misma política y no pegaron un volantazo. La pregunta es, ¿crees que Milei puede, si la cuestión se le complica mucho, pegar un volantazo? Y eso es difícil, ¿no? Porque el tema es que para las salidas de este tipo de modelos, que son normalmente con una devaluación, ahí viene la inflación, ¿no? O sea, la inflación en Argentina tiene varias causas, pero hay una causa que es determinante, que es el tipo de cambio. Claro. Pensemos, además, esto para pensar un poco el 2023. En el 2023 la inflación se acelera por varias razones. Algunos se lo atribuyen al ciclo político. Pero la verdad es que hay una razón de fondo que es mucho más potente, que fueron la super sequía que hubo. Sí. La super sequía recortó enormemente la disponibilidad de divisas y tuvimos que atravesar el 2023 con una serie de devaluaciones encubiertas llamadas dólar soja, ¿no? Cada dólar soja aceleraba la inflación. Y sobre el fin de año tuvimos una caída de la actividad y una aceleración de la inflación, contribuida además, hay que decirlo, por el propio presidente actual que estimulaba, digamos, a nivel de los medios de comunicación, corridas contra el peso, ¿no? Sí. No sé cuánto pudo haber tenido de impacto eso, pero bueno, es una irresponsabilidad que se vivió en ese momento. Bien, la última consulta, Ignacio, ya saliendo de la cuestión de la macroeconomía, vamos a lo que nos importa a todos los argentinos, al trabajador, al jubilado, ni hablar. Este proceso de reducción de inflación o este tránsito hacia una menor inflación, ¿crees que se puede consolidar? ¿Crees que puede ser 18% en el año como fija el presupuesto 2025? Digo esto porque es lo que más nos impacta a todos. Mira, eso depende de si se mantiene o no la bicicleta financiera. Ajá. Porque la baja de la inflación es la contraparte de la bicicleta financiera. Digamos, hubiese sido imposible bajar la inflación de un promedio mensual de 3 a 4 puntos a 2, de 1 a 2 o 2,5, si no hubiesen entrado los 20.000 millones de dólares del blanqueo. Sí, claro. Y habiendo provocado este súper proceso de apreciación cambiaria. Si por alguna razón hay desconfianza y el mercado de capitales se da vuelta y huye de la Argentina generando una devaluación, la inflación va a volver y con todo, superando la devaluación. Entonces, de algún modo, la baja de la inflación depende de esta apreciación financiera. Bien. Ignacio, te agradecemos. O sea, no es, digamos, que uno, digamos, no. La sostenibilidad de la inflación depende de la sostenibilidad de esta estrategia, ¿no? Bien. Te agradecemos mucho, Ignacio. Has sido, como docente que sos, bastante claro para que entendamos hasta lo que no sabemos nada. Te agradecemos y que tengas un buen 2025. Igualmente, muchas gracias por el llamado. No, por favor. Lo escuchábamos a Ignacio Truco, doctor en Economía, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, haciéndonos un pantallazo de este momento de la macroeconomía argentina, que algunos ven con optimismo por esta baja de inflación que hablábamos sobre el final de la nota, y otros están advirtiendo que esto nos lleva a un proceso muy complicado. En el campo esto se está empezando a advertir por lo que decíamos al principio, la baja de la rentabilidad. Hay que hacer memoria para ver si alguna vez en Entre Ríos con la soja no se llegó a ganar plata. ¿Qué es lo que puede estar pasando? ¿Qué es lo que está pasando según los cálculos y según los números que manejan las entidades en este momento cuando está avanzando la campaña de granos gruesos? Ha sido muy claro Ignacio Truco y bueno,
esperemos a ver qué pasa en los próximos meses. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Desde 1979, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos trabaja en el desarrollo de la agroindustria entrerriana. Amigo productor, mantenga su rodeo libre de enfermedades venéreas. Realice estratégicamente el raspado prepucial a sus reproductores. Consulte a su mejor socio. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Llega Envío 2025, el cuarto encuentro nacional sobre producción de cultivos extensivos con biológicos y estrategias sustentables con entrada libre y gratuita. Esta vez en una nueva provincia, Entre Ríos. Vení a aprender cómo incorporar biológicos a la producción y así mejorar los suelos, las plantas, los rindes y la ecuación costo-beneficio. Envío 2025 tiene lotes de soja y maíz tratados 100% con biológicos para recorrer, charlas, talleres y stands comerciales con más de 40 empresas presentes. Envío 2025, 19 y 20 de febrero en el Aeródromo de Victoria, Entre Ríos. Programa y horarios en www.envío.ar. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. ¿Sabías que más de 20.000 productores impulsan su campo con Galicia? ¿Qué esperás para sumarte? Empezá hoy a transformar tu negocio con las mejores financiaciones. Tenés un campo más competitivo. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios. Todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528. Paraná, teléfono 407-2979. Seguimos en Código Campo y recién hablábamos con Ignacio Truco de la macroeconomía de la Argentina, de las dificultades que puede ofrecer este programa económico vigente, los riesgos. Bueno, hablábamos también de la rentabilidad negativa que se están teniendo en algunos cultivos agrícolas, en soja. ¿Quién iba a pensar, insisto, en que se iba a perder plata con la soja, ¿no? Esto creo que no pasó nunca. Bueno, está pasando. Hay algunas cuestiones que seguramente serán motivo de análisis y de mucha discusión en los próximos meses, en este 2025 que recién se inicia. Pero ahora vamos a hablar de ganadería, vamos a hablar del año ganadero, del 2024 ganadero y de lo que, bueno, quizá pueda pasar, aunque es muy difícil en la Argentina decir que va a pasar dentro de un tiempito. Pero la idea es hacer un repaso del año ganadero. Por eso estamos en contacto con Fabricio Orsich, que es el coordinador del área de ganadería de la cooperativa ramirense La Ganadera. Fabricio, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a Código Campo. Hola Danilo, buenos días a toda la audiencia, un gusto. Bueno, primero que hayas iniciado bien y que sigas bien el 2025, es el primer deseo. Bueno, muchas gracias igualmente para vos, para toda la audiencia. Ojalá tengamos un muy próspero 2025. Ojalá, no te puedo decir cómo ansío eso. Sobre todo con salud, ¿no? Que es lo importante. Bueno, dice un amigo mío, lo importante es la plata, la salud va y viene. Bueno, Fabricio, la pregunta está formulada. Me gustaría un balance del 2024 ganadero, sobre todo, bueno, en nuestra provincia, hablando de precios, de costos. ¿Cómo estuvo el año? ¿Cómo lo analizan ustedes?
Bueno, a ver, nosotros el análisis que terminamos haciendo del 2024 es un análisis que en lo que respecta a la hacienda fue con mucho contraste, ¿no? Realmente pudo haber en los últimos meses una recomposición del valor de la hacienda, pero si lo analizamos en términos inflacionarios con lo que fue la inflación propiamente interanual, realmente estuvo por debajo de esa inflación. Ahora bien, vamos a analizar por categorías y es probable que hay sectores que se vieron más beneficiados y hay otros sectores dentro del rubro ganadero que hoy están sufriendo las consecuencias. La rentabilidad prácticamente es nula en algunos sectores y lógicamente que también está muy influenciada por el poder adquisitivo de la gente en la góndola, ¿no? Por supuesto. Así que la realidad es que, bueno, fue un año muy dispar, en donde hubo muchos vaivenes, también la política macroeconómica de nuestro país, digamos, tuvo esos altibajos que hizo que esperemos que en el 2025 se empiecen a readecuar esas variables y tengamos una mayor previsibilidad para el futuro, ¿no? Claro. A propósito de esto, uno notó, bueno, siempre sucede todos los años, por efecto de las fiestas, que hubo un ajuste de precios en las góndolas significativo, ¿no? Un asado que se conseguía 9.200, 9.500 pesos, en estas últimas, yo diría 2 semanas, 3 semanas, se encontró arriba de los 11.000 y pico, ¿no? Estamos hablando de la costilla, del vacío, los cortes, que son muy demandados, sobre todo en las fiestas. ¿Esta tendencia se puede mantener en las próximas semanas? ¿Esto va a bajar? ¿Fue estacional por las fiestas? Mira, probablemente que tenga un componente muy alto el tema festivo para poder llevar adelante esta suba de precios en el mostrador. Lógicamente, nuestro panorama es que probablemente ahora todo lo que es el receso de vacaciones tenga una merma de precios, la hacienda en pie, que se va a trasladar al mostrador, lógicamente, porque también uno hablando con lo que son los frigoríficos consumeros y también algunas carnicerías que tenemos compradores que vienen a nuestra feria, nos dicen que el consumo de carne vacuna no está en niveles que ameriten tener estos precios que hemos tenido en diciembre. Es decir, es probable que se tenga que ajustar y probablemente a la baja porque la gente no convalida estos valores y también tengamos en cuenta que el receso de vacaciones también hace que tenga una presión bajita. Claro. Así que bueno, uno entiende que se tendrían que reacomodar los precios, pero lógicamente eso va en detrimento de la hacienda en pie, que también probablemente merme en cuanto al precio que hoy se comercializa la hacienda. Bien, y en general, más allá de cuestiones puntuales, recién yo señalaba esta cosa casi inédita, si no inédita, de que la soja no da plata. Digamos que los números de la agricultura están muy ajustados. Yo creo que este es un tema que en las próximas semanas va a ser motivo de mucho debate, de mucha discusión, de mucho análisis. En la rentabilidad ganadera, digamos, de un productor medio de Entre Ríos, ¿cómo ha evolucionado en estos meses y qué están charlando, lo que ustedes pueden observar en los remates? ¿Hay preocupación por los costos? ¿Hay preocupación por los precios de cara a estos próximos meses? Sí, mira, por eso te hablaba hoy de diferentes categorías. Las rentabilidades varían fuertemente. A ver, hoy engordar un animal, si tenemos que tomar en cuenta el precio que tiene una invernada para comprar ese animal y meterlo a un filot y sacarlo gordo para venderlo a los valores que hoy se está comercializando el gordo, te diría que la rentabilidad prácticamente hoy es nula. No hay una rentabilidad lógica que amerite hacerlo. Aún cuando los precios de los cereales están bajos y el coste del alimento es bajo, pero la realidad que el margen de compra-venta con todos los costos operativos que hoy se tienen en el campo para poder engordar un animal, más allá de la alimentación, hoy el número no estaría dando. ¿Y qué pasa? Hoy el negocio, por ejemplo, pasa por el criador o el invernador que a pasto, con buena disponibilidad de forraje, que hemos tenido un año benigno este último tiempo en cuanto a clima y demás, hemos tenido disposición de forraje para poder llevar adelante una recría a pasto. Ese número es bueno. Es bueno. Imagínate que hoy vendés una invernada en 3.000, 3.200 pesos y vendés un gordo en 2.400 pesos con tendencia a bajar, lo cual hace que
que va a engordar ese animal el que hoy está perdiendo en la cadena, ¿no? Y vos te pones a pensar y decís, en el 2023 se vendía el animal gordo al pie en 1.900, 2.000 pesos. Terminamos el 2024 con un animal en 2.400 pesos, es decir, un 20% más, 30% más, con una inflación del 170%, claro, lo cual hace que claramente está por debajo de la inflación. Ahora bien, cuando vas y hablas con el frigorífico te dice, che, pero yo quiero venderle al carnicero, el carnicero no me compra, y el carnicero te dice, el poder adquisitivo de la gente no me da para aumentar más el precio de la carne. Claro. Y por otro lado vas a la exportación y somos en precios relativos en cuanto al valor dólar de la carne en el mundo, somos de los más caros, claro, porque estamos con un precio al gancho de $4, $4.10, cuando Brasil está en 2.60, 2.70 en dólares. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque también el retraso del tipo cambiario nuestro, las altas retenciones que todavía existen y la carne a nivel internacional por la alta demanda de otros países, la alta oferta, la demanda ha bajado y por ende han bajado los precios. Entonces, pues sí, todavía hay un desfasaje y hay cosas que se tienen que normalizar y regularizar en el transcurso de este nuevo año, para poder tener variables más equitativas y empezar a trabajar con mayor previsibilidad, ¿no es cierto? Ese es el gran problema que hoy creo yo que se tiene, ¿no? Ahora, con este doble problema, ¿no? El consumo en niveles bajos, porque obviamente cada vez es más bajo el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores en general, sí, de la gente en general, y esto de ser caros para exportar, que también complica muchísimo. ¿Cómo se sale? Digo, uno pensaría que una devaluación podría mejorar el lado de la exportación, pero complicaría todavía más el consumo interno. ¿Por dónde pasaría esa posible solución para hacer del negocio previsible, para hacer un negocio previsible de aquí a los próximos meses? Mira, si tuviésemos la bola de cristal seguramente no estaríamos acá, Danilo. Pero no, a ver, humildemente lo que puede llegar a decir es que, lógicamente, que el camino que ha adoptado este gobierno, a mi entender, humildemente, insisto, creo que es bueno, de poder tener variables lógicas, pero lleva su tiempo acomodarlas y lograr esa estabilidad. Dicho esto, lógicamente que nosotros, más allá del tipo de cambio, como bien decís, que puede llegar a ser, muchos piden la devaluación para que seamos más competitivos a nivel exportación. Sí. Yo lo que creo que nosotros internamente, acá tiene que haber un reacomodamiento de la microeconomía, donde los salarios reales empiecen a ser mucho más eficientes en cuanto a que el asalariado tenga realmente y note una mejora en su bolsillo en lo que respecta a que ya se ha estado notando, vamos a ser sinceros, el asalariado en términos de dólares ha mejorado sus ingresos, lo que pasa que todavía tenemos costos muy altos en dólares, medio en dólares, en lo que respecta al vivir día a día. ¿Qué quiero decir con esto? Que si empiezan a establecerse los costos, que todo el mundo está diciendo, si no se adecúan los precios internos, va a venir cosas de afuera. Una baja impositiva que el gobierno tiene que hacer, que creo que la tiene que lograr, va a ser importante también para poder nivelar esos costos, y eso va a llevar a que el común de la gente pueda tener un mejor poder adquisitivo y empiece a consumir nuevamente, sobre todo en este caso, porque es muy cultural de la Argentina, la carne, que digamos vamos a empezar a poder incrementar esos niveles de consumo que hagan que se empiece también a generar una mejor oferta y una mejor oferta, y me parece que se cortó. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ver si podemos tratar de volver a contactarnos con Fabricio Orsic, coordinador del área de ganadería de la ganadera. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Cumplimos 45 años
trabajando en impulsar el desarrollo de la agroindustria de la provincia de Entre Ríos. Seguinos en nuestras redes, Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Amigo productor, el otoño-invierno es el momento óptimo para controlar la carga parasitaria y elaborar una estrategia. Consulte a su mejor socio en la ganadería. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Llega Envío 2025, el cuarto encuentro nacional sobre producción de cultivos extensivos con biológicos y estrategias sustentables con entrada libre y gratuita. Esta vez en una nueva provincia, Entre Ríos. Vení a aprender cómo incorporar biológicos a la producción y así mejorar los suelos, las plantas, los rindes y la ecuación costo-beneficio. Envío 2025 tiene lotes de soja y maíz tratados 100% con biológicos para recorrer, charlas, talleres y stands comerciales con más de 40 empresas presentes. Envío 2025, 19 y 20 de febrero en el Aeródromo de Victoria, Entre Ríos. Programa y horarios en www.envio.ar. ¿Sabías que más de 20.000 productores impulsan su campo con Galicia? ¿Qué esperás para sumarte? Empezá hoy a transformar tu negocio con las mejores financiaciones. Tenés un campo más competitivo. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Bueno, después de este breve corte, retomamos la comunicación telefónica con Fabricio Orsic, coordinador del área de ganadería de la cooperativa ramirense La Ganadera. Bueno, estábamos, Fabricio, cerrando un poco el balance de este 2024 y de lo que puede pasar en este año que recién se inicia. Lo último que estabas comentando es que esta reacomodación, un poquito de precios, una ligera recuperación del poder adquisitivo en algunos sectores asalariados podría inyectar un poco de optimismo. Sí, claramente, como bien decías, Danilo, y también uno también apela a la baja de la presión impositiva que el gobierno también está anunciando. Yo creo que esos factores pueden llegar a ser determinantes para este nuevo año en función de aumentar el nivel de consumo de carne vacuna en nuestro país y, lógicamente, ser un poquito más previsible al productor ganadero a futuro, ¿no? Sí, de todos modos yo sigo insistiendo y un común amigo, Gonzalo Álvarez Maldonado, seguramente si nos está escuchando va a sentir la carne, y lo digo como amo de casa que soy además, es lo más rendidor y sigue siendo barato respecto de otros productos de la canasta familiar, ¿no? Es verdad, eso es así. Aparte, sin duda. Y como dicen en el campo, el cristiano comido con carne está bien comido. Esa es la otra. Sí. El otro argumento. Sí, pero vos fíjate que es así y es una realidad que la gente debe entender, ¿no? Porque hoy día comprarse una pizza, comprarse cualquier otro tipo de comida que suplemente la carne no se asemeja en cuanto al costo-beneficio de comprar un kilo de carne, ¿no? Y poder y lo óptimo que es para la nutrición. Así que bueno, en fin. Por supuesto. Lo que pasa es que siempre la carne tuvo un precio político y cuando se mueve un poquito todo el mundo se levanta y se queja. Sí, señor. Fabricio, la última consulta es ya más vinculada a la diaria de la ganadera. Enero, febrero siguen los remates con absoluta normalidad, sin demasiadas modificaciones. Sí, claramente, seguimos con la serie de remates. Lo único que se agrega un remate más quincenalmente en Villaguay. Nosotros veníamos haciendo un remate mensual. Ajá. Y bueno, a pedido de nuestros productores, de nuestros asociados de la zona, y para darle un poquito más de dinámica al productor de la zona de Paso de la Laguna, Villaguay, ajá, vamos a hacer remates cada 15 días. Los miércoles cada 15 días, a partir de ahora de enero, empezamos a hacer en Villaguay. El próximo es el miércoles 8 de enero puntualmente. Después bien, el resto de los remates con la misma dinámica que venimos haciéndolo ya todos los años. Bueno, perfecto. Fabricio, te agradecemos la atención. De nuevo, el deseo para todos los socios de la ganadera, para toda la gente que nos ha atendido tan amablemente durante este año cada vez que hemos requerido algún tipo de entrevista, el mejor 2025 posible. Hay que ser optimista, hay que pensar en positivo. A veces cuesta un poquito, pero y más a los que no es que seamos pesimistas, pero somos optimistas, pero tenemos experiencia, entonces nos cuesta un poquito más. Pero bueno, el mejor año posible, ¿eh?
Bueno, Danilo, muchísimas gracias. Igualmente para vos, pues como decíamos hoy, con toda la audiencia, que tengamos un feliz 2025, que podamos llevar adelante todos nuestros objetivos y ojalá que se puedan conseguir. Así que muchas felicidades para todos también y que tengamos un buen año. Que así sea. Lo escuchábamos a Fabricio Orsich, el coordinador del área de ganadería de la cooperativa La Ganadera de General Ramírez. Y se nos terminó el programa, amigos, este primer programa de 2025. Vamos a seguir durante todo el verano con todos ustedes. La semana que viene, el programa de la semana que viene va a ser grabado. Vamos a dedicarlo a la jornada que se va a realizar en Victoria 19 y 20 de febrero, el Encuentro Nacional de Biológicos que organiza Agribio. Ese es el tema que vamos a tratar la semana en nuestro próximo programa, que, insisto, va a estar grabado. Pero no nos queremos dejar solos. Nos van a tener que seguir aguantando en el verano. Gracias por la atención, gracias. Y por supuesto, el reiterado deseo de tener un 2025 por lo menos un poquito mejor que el 24 que se fue. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias.